Mi nombre es Edali Fernanda y yo les hablaré acerca del rendimiento lechero o la lactancia, el cual va a contar con una heredabilidad alta, teniendo un valor del 0.25 a un 0.64. Esto se va a traducir en un valor fenotípico del 44% y en un 56% de los factores medioambientales. Ahora, en el valor fenotípico vamos a encontrar las razas, ya que estas van a afectar el promedio y el rendimiento lechero. Ahora, por ejemplo, a la hora de hablar de superproducciones con fines económicos, en este apartado se toman razas ya caracterizadas por su alto rendimiento de leche. Un ejemplo vamos a tener la raza alpina, la Toggenburg o la nubiana, ya que estas tienen un registro promediado entre los 600 y los 1000 litros en cuanto a su producción, variando un poco en la propia especie. Ahora, la relación genética que vamos a encontrar con esto es que estas razas, al ser ya reconocidas como razas lecheras, tienen una mayor probabilidad de heredar esas características a su propia descendencia, agregando que, por ejemplo, el macho es el que contribuye a la producción alta de la leche de las hembras. Es muy probable que la propia descendencia, tanto del macho como de la hembra, al ser, por ejemplo, la hembra lechera, exprese las propias características productivas. Ahora, recordemos que no solo se necesita de la herencia genética para poder tener una buena producción en cuanto a fines económicos estamos hablando, sino que también necesitamos tomar en cuenta el entorno y la forma en la que el animal es manejado. Uno de los factores que podríamos tomar en cuenta hablando de producciones lecheras es la alimentación de las cabras, ya que, por ejemplo, la alimentación de forrajes de buena calidad, como por ejemplo el heno, los pastos, las leguminosas y los concentrados con el que se varía la dieta, así como por ejemplo sales minerales, aportan una nutrición correcta al propio animal. Esto mejora mucho su productividad al tener la leche con un buen porcentaje tanto nutricional como para el consumo y venta humana, como por ejemplo para la nutrición de las propias cabritas. Siguiendo ahora con el manejo del animal, es necesario manipularlos con el menor estrés que se pueda, debido a que esto puede alterar la producción y calidad de la leche. Esto es gracias a, por ejemplo, factores hormonales que conlleva el propio estado de alarma en el individuo, como por ejemplo el cortisol y sus efectos con la oxitocina, que es la encargada de que se produzca la lactancia. Además de disminuir, por ejemplo, la producción y la calidad de la leche, el animal podría presentar una malnutrición gracias a que la cabra, al estar estresada, tiende a perder el apetito y por ende a dejar de comer. Además de los factores que ya mencionamos, tenemos otros aspectos que deberíamos de tomar en cuenta para poder evitar el estrés que podría sufrir, por ejemplo, nuestro animal y que se vea afectada la producción de leche. Estas podrían ser, por ejemplo, las altas temperaturas que podrían derivar en un estrés térmico en el propio animal. Estos suelen estresarse alrededor de las temperaturas con un estimado de 30 a 40 grados, ya siendo los 38 y los 40 un estrés considerado grave o incluso mortal. Además, por ejemplo, los procedimientos veterinarios de rutina suelen generarles cierta incomodidad. Unos ejemplos que podríamos tener sería, por ejemplo, la aplicación de vacunas o los recortes de pezuñas, así como, por ejemplo, chequeos rápidos o, por ejemplo, o la detección de incluso de parásitos mediante sus heces. Hay que agregar un entorno mal acondicionado, debido a que tener animales, por ejemplo, en entornos muy chiquitos o muy sucios, podría tanto agravar la presencia de patógenos como estresar toda la cantidad de animales que lleguemos a tener. Un derivado de esto podría ser, por ejemplo, la presencia de ectoparásitos, que se ven ligados tanto al clima como al entorno en el que se encuentran. Si el animal cuenta con este tipo de parásitos, es muy probable que viva estresado tratando de quitárselos o de rascarse. Me llamo Natalia Domaratska y voy a hablar de rendimiento graso. El rendimiento graso se define como el porcentaje de grasa en la leche. Es una característica importante en la producción de quesos, ya que la cantidad de la grasa junto con la cantidad de la proteína le dan ciertas características importantes al queso. La cantidad de la grasa afecta la textura y la estructura del queso, y la cantidad de los diferentes ácidos grasos le proporcionan un sabor único al queso. La heredabilidad de esta característica es moderada. El 39.5% se debe al genotipo. Las razas, por ejemplo la anglo-nubiana, producen leche con un alto contenido de grasa, que es de 4%. La otra raza de cabras, que es la mancha, produce leche con 3.8% de grasa. Y la raza granadina produce leche con 5.5% de grasa. El 60.5% se debe a factores ambientales. Aquí tenemos, por ejemplo, a la edad. Las cabras entre 3 y 4 años de edad producen leche con un mayor porcentaje de grasa. También importa la paridad, o sea, el número de partos. Se observó que entre el cuarto y sexto parto el rendimiento graso es mayor. También importa el tipo de parto. Si el parto fue sencillo, o sea, la cabra dio solo una cría, entonces durante su lactancia va a producir leche con un alto porcentaje graso. También importa la fase de lactación. Al principio y al final de la lactación el rendimiento graso es mayor. Esto se debe a que al principio y al final de la lactación el rendimiento lácteo es menor, por lo tanto la grasa se ve más concentrada y aumenta su porcentaje. Y en la mitad de la lactación el rendimiento lácteo es mayor y por lo tanto la grasa se diluye en la leche y su porcentaje disminuye. Esto lo podemos ver en la tabla 4, donde podemos observar que en las primeras semanas de lactancia efectivamente el porcentaje de grasa es menor que, por ejemplo, entre las semanas 35 y 42. También importa la duración del intervalo de ordeño. Como lo dice la tabla 6, si el intervalo entre ordeños es de 14 horas, el porcentaje de grasa es de 5.10%. Pero cuando se acorta este intervalo a 10 horas, el porcentaje de grasa aumenta a 5.3%. También importa la fase de ordeño. Al final del ordeño el rendimiento graso es mayor.
Esto no se sabe con exactitud por qué sucede, pero puede deberse a los glóbulos de grasa que se agregan en el conducto de la glándula mamaria y al final del ordeño estos glóbulos de grasa pasan con mayor facilidad en comparación al principio del ordeño. También importa la frecuencia de ordeño. Una vez al día, si se ordeña, el rendimiento graso es mayor, si por ejemplo se ordeña 2 veces al día o más. Y para aumentar el porcentaje de grasa en la leche, se suplementa con lípidos en la dieta, especialmente en las primeras semanas de lactación. Se usa dieta enriquecida en grasa, por ejemplo, emulsión de 40% de sebo animal con 60% de proteína de harina de soya, tratada con formaldehído y secada por aspersión. También se usan gránulos de grasa que contienen 45% de ácido palmítico, 48% de ácido esteárico y 8% de ácido oleico. Y también aumentan el porcentaje de grasa en la leche, el sebo y la alfalfa. Mi nombre es Lorena Zapata y siguiendo con el porcentaje graso general en el caprino, pues tenemos que el 54.5% restante sería debido a los factores ambientales, tales como el que vamos a abordar en este momento, que es el basado en la dieta, y el 45.5% de los otros factores serían por medio del genotipo. Como tal, esto va a depender mucho de si el ganadero decide darles un alimento rico en energías que les ayuden a generar estos depósitos de grasa en el mismo animal. Asimismo, los alimentos con un concentrado ayudan a aumentar la grasa interna de la canal, así como también de la grasa intramuscular en el mismo caprino. Hay que hacer también un énfasis en el desarrollo de la grasa en tanto en confinamiento, en un alimento por confinamiento y en uno en el que se ha obtenido cuando las cabras están pastando. Generalmente en los alimentos que son por confinamiento tienden a generar más ácidos grasos monoinsaturados y saturados en las grasas, a diferencia de lo que obtendrían en un animal que está pastando. Y pues todos estos factores influirían mucho en el aumento de grasa, y esto pues se ve relacionado con el factor de cuidado y control alimenticio que tiene pues el ganadero que está manejando toda esta producción. Pues el siguiente concepto que tenemos aquí sería el porcentaje basado en la disponibilidad de la leche, y esto va a afectar más que nada en las etapas tempranas del desarrollo. En caso de que hay una madre de baja producción o el cabrito se haya quedado huérfano, esto puede hacer que cuando crezca genere carne más magra. También va a depender mucho del manejo que se tenga en la edad del destete al momento de crecer y que no pueda acumular el porcentaje adecuado de grasa pues en su cuerpo. También cuando hay una madre primeriza, está en ciertas situaciones puede llegar a generar un bajo porcentaje de leche, lo cual no le dé los nutrientes suficientes al cabrito para poder llegar a generar los porcentajes de grasa adecuados para su cuerpo. También cuando la cabra llega a tener partos múltiples, esto puede hacer que haya una competencia por el alimento que les está proporcionando la madre, y que tendería a desarrollar un porcentaje graso más bajo en comparación a cuando hay crías únicas. Y por último, también cuando se tiene una cabra gestante con un bajo estado nutricional, esta puede llegar a generar pues igual crías en un bajo estado nutricional que les hagan ser más magras en sus etapas de desarrollo. Siguiendo ya en los factores ambientales y de crianza, pues esto no se ve enfocado principalmente como en el tipo de dieta que tienen que ingerir, pero sí va a influir en lo mismo del alimento, pero en diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del clima y la temperatura. Si una cabra se encuentra en un ambiente más helado, esta no se va a centrar en comer, más bien va a centrarse en usar esa misma energía que ya ha acumulado, o sea, la grasa, y la va a gastar intentando generar una termorregulación por el ambiente que hay a su alrededor. También, por otro lado, si se ve un clima mucho más caluroso, esto genera un estrés en la cabra que la va a llevar a no comer, y pues por ende no va a haber un mayor porcentaje en su cuerpo. Como podemos ver aquí en las imágenes, una cabra acalorada, también hay factores como la densidad del número de caprinos por ejemplo, en una granja. Cuando hay un gran número de estos, a veces tienden a desarrollar comportamientos de competencia para poder alimentarse, y pues llega a ser que algunos se hagan más magros por no recibir o por no poder alimentarse de manera correcta debido a la competencia de alimentos que hay entre ellos mismos. Como se puede ver aquí en la imagen, pues los comederos están realmente llenos de cabras, y pues ha tocado ver casos en los que ellas mismas pues están peleando entre ellas, y esto influye mucho realmente en el factor de desarrollo graso. También hay factores otro tipo de factores ambientales que los llevan más a enfocarse en tratar de resolver esa incomodidad que están sintiendo, en lugar de enfocarse en recibir los nutrientes necesarios que tienen que haber para la producción a la que vaya enfocada. Por ejemplo, algo muy común sería las moscas o los insectos. Ha tocado ver casos en los que las
cabras, en lugar de estar enfocándose en recibir el alimento que les están dando, se están enfocando más en poder espantar las moscas que hay a su alrededor, lo cual las está estresando de manera momentánea, pero este tipo de problemas influyen mucho en el desarrollo del porcentaje graso, haciendo de igual manera, como anteriormente vimos, una disminución en el almacenamiento del tejido graso dentro del cuerpo del caprino. Como aquí podemos ver en las imágenes, donde la cabra se está rascando por intentar desaparecer esa incomodidad, y también cuando están repletas de moscas en el mismo ambiente en el que se encuentran pues criándose. Buenos días, mi nombre es Yesenia Judith Escobar Barrón y les voy a hablar sobre el rendimiento proteico. Este rendimiento proteico va a tener una heredabilidad alta de 0.59, que en promedio sería 59% de genotipo. El restante sería de 41% y se relaciona con los factores ambientales. Antes de profundizar sobre cada uno de estos factores, hay que mencionar que las proteínas es de suma importancia para la dieta de los caprinos, ya que está representada de aminoácidos, y también cabe destacar que es importante el consumo de estas proteínas, ya que va a promover el crecimiento, la producción, el mantenimiento y reproducción de la cabra. Por eso para los caprinos se le garantiza un consumo de proteína encima del 6% de su dieta. Valores que sean bajos a este porcentaje puede causar un retraso en crecimiento y desarrollo de los caprinos. También disminuye la producción animal. La alimentación del caprino es importante tener en cuenta dos proteínas. Una de ellas es la proteína bruta, ya que el consumo de alimentos y la digestibilidad va a disminuir si la proteína en la ración es menos del 6%, dando como consecuencia una disminución energética y proteica de la cabra. Es por eso que tenemos que mantener a una cabra adulta sana con una ración del 7% en su dieta, ya que esta proteína bruta es muy importante para el crecimiento, la gestación y la lactancia. Además del uso que se tiene de la proteína bruta, también tenemos el uso de la proteína metabolizante, que es considerada la proteína verdadera, que va a ayudar a ciertos aspectos de producción, tales como los centrales que tenemos en el caprino. En este caso serían la producción láctea. Pues las concentraciones de esta misma proteína van a variar dependiendo del estado de desarrollo en el que se encuentre la cabra. En cabras jóvenes esta se va a ver más aumentada, mientras que cuando la tasa de crecimiento va disminuyendo, esta también se va reduciendo. En cabras adultas esta se ve más disminuida en etapas de mantenimiento, y en cabras ya en un estado gestante, esta va a ir aumentando. También cuando hay cabras que alcanzan su punto o un punto alto de productividad láctea, esta también aumenta de manera marcada. Los requerimientos también van a ir influyendo en la cantidad de leche producida por la cabra, y esta se va a estimar por medio de una fórmula que vamos a ver ahorita más adelante. También, pues en este diagrama que tenemos aquí, trata de explicar de manera central que, como tal, la proteína metabolizante va a generar aminoácidos que van a ser absorbidos por el cuerpo, que nos van a ayudar a diferentes aspectos de producción, tales como el que ya mencioné, que es la producción láctea. Y pues en sí, el concepto central de este diagrama es que cuando se junta las proteínas microbianas que hay ya en el rumen del caprino con las proteínas las que no han sido como procesadas en el intestino delgado, se juntan, y esto van a hacer que se genere la proteína metabolizante total, la cual va a ser como el total de aminoácidos que van a ser absorbidos y van a estar en van a dirigirse a ciertas partes del cuerpo, en un medio sanguíneo, en el hígado y en la ubre, que este último es el que nos importa más, que va a aportar mucho en esta producción láctea. En esta segunda parte de la ecuación para calcular la proteína metabolizante, en esta es una ecuación que calcula las cantidades diarias que necesita la cabra para producir ciertos gramos de proteína mediante la leche. En todo el proceso de producción no se va a tener en cuenta la ganancia o pérdida de peso de la misma cabra. En la primera parte de la ecuación tenemos estas unidades que serían proteína metabolizante, entre paréntesis G sobre D, lo que significa que van a ser ciertos gramos al día los que va a necesitar para poder para poder contribuir a la producción. En la segunda parte es un factor de conversión, el cual nos dice 1.45 gramos sobre gramos de la proteína en la leche. Esto significa que para producir un gramo de proteína en la leche de la cabra, necesitamos que ésta ingiera primero 1.45 gramos de proteína metabolizante. Ya continuando con esta tabla, pues esta se ve relacionada con la ecuación anteriormente vista, y tampoco se centra en la disminución o aumento de peso en la cabra con relación a los valores que están aquí en la tabla. En la primera columna, esta está medida en unidades por kilogramo. Esto es lo que sería la producción diaria de leche en una cabra. En el encabezado superior se ven valores como 2.5, 3.0, 3.5, que estos son el porcentaje de proteína metabolizante en la leche. Y ya los valores que están dentro de la tabla son los gramos necesarios de proteína verdadera o proteína metabolizante que se ocupan para producir esa cantidad de leche con ese porcentaje de proteína. Ahora entrando en los factores ambientales, los climas fríos y severos en las cabras van a necesitar más nutrientes para mantener su temperatura corporal. También el estrés adicional de la gestación, la lactancia y el crecimiento incrementa aún más la necesidad de los nutrientes.
Las necesidades nutricionales de una cabra pueden cubrir mediante la alimentación de diversos alimentos. Los ingredientes de los alimentos se pueden sustituir con otros siempre y cuando cubran esas necesidades que necesita el animal. En la programación de los pequeños rumiantes tenemos que tener en cuenta sus necesidades alimentarias, la disponibilidad de los alimentos y el costo de los nutrientes que se van a necesitar. Los factores ambientales, como hemos dicho anteriormente, afectan directamente al forraje que consume los caprinos, ya que la disponibilidad y la calidad de los forrajes en un ambiente pobre como zonas secas o suelos degradados, las plantas suelen tener menos proteína cruda y más fibras. Ya también podemos decir que en condiciones climáticas con altas temperaturas o sequías tienden a reducir la digestibilidad y el valor proteico de los pastos para los animales. Uno de los alimentos muy importantes en el caprino, que es para satisfacer las necesidades alimentarias, es el pasto. Este tiende a ser rico en energía y proteína cuando está en su estado vegetativo. Cuando está en su estado o está en alto contenido de humedad, sí cubre sus necesidades alimentarias para satisfacer al caprino, pero tiene diversas dificultades el animal al momento de consumirlo. Y una de esas consecuencias es que el caprino no satisface al máximo sus necesidades alimentarias. También podemos decir que el pasto en su primera parte temporal de pastoreo, eh, tiende a tener más contenido de proteína y energía, a diferencia de los otros pastos comunes. El segundo alimento muy importante para los caprinos es el heno. Este es la fuente principal para temporadas de inviernos, cuando no se va a encontrar esa temporada de pastoreo. El heno suele ser una fuente moderada de proteínas y energía, tanto como para ovejas como cabras, y también este contenido de energético y proteico va a depender mucho de la madurez del forraje. También un almacenamiento y una curada del forraje va a depender mucho de la calidad. El ambiente va a afectar el rendimiento proteico principalmente en la condición o la calidad de forraje que vamos a darle a nuestras cabras, y las condiciones que modifican la digestibilidad de los caprinos se va a basar al ambiente que se va a encontrar en los forrajes. Yo soy María Ángela Ayala Silva y hoy les voy a hablar sobre la característica de contenido de proteína coagulable. Esta característica es de alta heredabilidad, ya que cuenta con un 78% en genotipo y el restante, que es el 22%, es a favor a factores ambientales. Esta característica es de importancia económica, ya que el contenido coagulable se encarga principalmente de formar la cuajada, que nos ayuda a producir los quesos y yogures. Entonces, si hay algún defecto en esta característica, pues puede afectar la producción de estos artículos lácteos. En pocas palabras, la proteína coagulable, como ya mencioné, se encarga de coagular la leche, por así decirlo. Está compuesto principalmente de caseínas, las cuales abarcan un 80% de toda la leche. Estas caseínas se encuentran en la leche, en toda la leche, por así decirlo, y cuentan con una capa caseína, que esta se encarga principalmente de darle un balance, una estructura a estas micelas de caseínas, lo que hace que cuando estén equilibradas se puedan cuajar la leche. En caso de que estas tengan alguna deficiencia, las capacaseínas, lo que provoca es que no se haga la cuajada y por ende haya una baja en el sector económico y baja producción de estos productos lácteos. Uno de los principales factores ambientales que afectan a esta característica es la alimentación, ya que las cabras necesitan de proteína bruta y de energía para poder producir estas caseínas y por ende la proteína coagulable. Se necesitan que estas dos estén en un equilibrio para poder producir estas caseínas y que se puedan utilizar de manera buena para el negocio. Si ocurre un desbalance entre estas dos, o sea, no hay buena proteína ni hay energía que se le brinde al animal, pues como tal, la proteína coagulable no va a cuajar la leche y no se podrán realizar los productos que se necesitan para pues, la venta. Lo que se recomienda brindar a los animales, a las cabras, para poder aumentar la producción de proteína coagulable son forrajes de alta calidad, como puede ser el heno de alfalfa, leguminosas, o aplicar a estos forrajes, agregarles complementos o suplementos altos en proteínas, para poder buscando mantener principalmente el equilibrio entre la proteína y la energía, lo que le ayuda al animal pues seguir produciendo esta proteína coagulable y por ende sacar quesos, yogures de muy buena calidad y que pues hacen que el productor pues tenga buenas ganancias. Otros factores ambientales que hay es el manejo que se le da a los animales. El manejo puede afectar de gran manera a la calidad de la leche que sale y el contenido de caseínas que llega a producir, ya que un mal manejo en el área de nutrición, en nutrición me refiero a la alimentación que se le brinda al animal, ya que si el alimento que se le brinda al animal se encuentra en mal estado, pues el animal no tendrá los nutrientes ni las proteínas necesarias para producir esta proteína y pues no sería lo ideal para pues el sector. La sanidad que se tiene en la zona donde se mantiene el animal y la higiene que se le da al animal también son factores que entran en este factor, en el manejo, ya que sin estos pues, puede producir problemas que hace que pues las caseínas no se produzcan como deben de ser y por ende sea una baja en la industria, o sea, afecte más al productor que nada. Otro factor que influye también es el clima, ya que el clima puede afectar la cantidad de nutrientes que el animal puede absorber o ingerir y puede afectar la calidad de los forrajes.
Esto afectando directamente a la producción de leche y a las producciones de caseína, lo que hace que, pues, como ya mencioné antes, la proteína coagulable no se exprese como debería de expresarse. Otro factor que influye de gran manera son los factores geográficos. Estos se refieren principalmente a la altitud y al lugar en donde se mantiene a la cabra, ya que dependiendo de la zona en la que habite, por así decirlo, una con mucha área verde o alguna con mucha altitud, afecta o modifica de cierta manera su metabolismo, lo que hace que la producción de la leche o la leche que produce sufra alteraciones, ya que no está en un ambiente común, por así decirlo. O sea, a lo que me refiero es, no todas las cabras productoras de leche que se encargan de producir proteína coagulable están generalmente en la misma zona. Entonces tiende a haber una diferencia en el sabor o en la forma del cuajo, principalmente en este caso, dependiendo de la zona en la que se encuentren. Si se encuentra en una altitud muy alta, el metabolismo obviamente se va a adaptar de cierta manera para que el animal sobreviva más tiempo y por ende, ya al tener adaptado su metabolismo, pues obviamente el resultado de la leche y el cuajo va a ser un poco diferente a lo que otras especies que a lo mejor no están en hábitats donde haya mucha altitud. Intensidad del flavor en la leche. Este va a tener una heredabilidad moderada de 0.27 con un porcentaje de 27% genotipo. El restante va a ser de 73% del medio ambiente. Pero, ¿qué es la intensidad del flavor en la leche caprina? Esta también se va a conocer como el aroma y el sabor característico de la leche. Esta va a tener una influencia en diversos factores, que una de esas son la raza de la cabra, su dieta y el manejo post-ordeña. El ambiente va a influir indirectamente el sabor de la leche de la cabra a través de diversos factores. Uno de ellos es la dieta de los animales, que puede incorporar sabores o olores en el forraje y también el consumo del agua. Otros factores que también son importantes en el estado ambiental es el clima y el estrés. Estos dos pueden afectar tanto la salud del animal y por consiguiente la composición y el sabor de la leche. Otro factor es la temperatura, ya que esta puede descomponer el producto y también puede generar malos olores y sabores desagradables. Entrando a los factores ambientales, tenemos los hábitos alimenticios en las cabras. Las cabras se dicen que son energéticas, inquisitivas y versátiles en estos hábitos alimenticios. Es por eso que tenemos que tener una buena calidad de forraje y un concentrado balanceado para mantener esa producción alta de leche. Los forrajes en la ración total son necesarias para mantener la grasa de la leche alta. En el caso de que estos forrajes sean pobres en la calidad, puede ocasionar una disminución en la producción de la leche. El segundo factor que tenemos es el agua. El agua es usada en la alimentación de los caprinos. Debe de estar libre en partículas extrañas y también en residuos de plaguicida y otras sustancias tóxicas. Además, debe de tener un bajo nivel de sal y determinar la cuenta bacteriana total en ella. El estrés es otro factor que va a estar ligado con el ambiente. El estrés es una respuesta acumulativa en el animal y su medio ambiente que tiene como resultado un efecto severo en el comportamiento y la fisiología del animal. Es por eso que el ambiente que se va a encontrar la cabra lechera debe ser conformable, ya que tiene que estar limpio y seco, y la hora de que la cabra pase en el proceso de ordeña debe tener una rutina consistente, ya que la cabra no tiene que estar asustada o excitada antes de que sea ordeñada, ya que el estrés va a estimular la liberación de ciertas hormonas. Una de estas es la catecolaminas al torrente sanguíneo. Esta hormona va a perjudicar la dispersión de la leche al momento de ordeñar la cabra. Me llamo Natalia Domarazca y voy a hablar del tiempo de ordeño en la máquina. El tiempo óptimo de ordeño en la máquina en las cabras es de 4 a 6 minutos. Si este tiempo es menor a 4 minutos, entonces el ordeño no es completo y quedan residuos de la leche, lo que puede afectar la producción de leche. Si el tiempo de ordeño es mayor a 6 minutos, entonces irrita al pezón y se puede desarrollar mastitis. La heredabilidad de esta característica es alta y es de 67%, lo que se debe al genotipo, por ejemplo, a la morfología de la ubre. Y los 33% restantes se deben a factores ambientales, por ejemplo, la fase de lactancia. Como ya lo mencioné anteriormente, en la mitad de la lactancia el rendimiento lácteo es mayor, por lo tanto también va a aumentar el tiempo de ordeño en la máquina. También se debe a la salud de la ubre y al reflejo de bajada de leche. Es muy importante antes del ordeño estimular bien a la ubre, porque al estimular la ubre, ya sea mediante un masaje antes de ordeñar o mediante amamantamiento por la cría de la cabra, el hipotálamo secreta oxitocina, que es almacenada en la glándula pituitaria. Y luego esta oxitocina, al estimular la glándula mamaria, es liberada al torrente sanguíneo. Y luego llega a la glándula mamaria y se contraen las células mioepiteliales en la glándula mamaria y hay secreción de leche. También es importante el nivel de vacío de la máquina. El nivel óptimo de vacío es entre 38 y 44 kilopascales. Menos que 38 kilopascales hacen que las pezoneras se caigan y el tiempo de ordeño en la máquina es más prolongado. Y más de 44 kilopascales irritan al pezón.
El ciclo de pulsación debe ser de 90 ciclos por minuto y la relación de pulsación debe ser de 60-40, lo que significa 60% del tiempo se debe aplicar el vacío y 40% del tiempo debe haber relajación o masaje. También el equipo de ordeño se debe de mantener en buen estado y se debe de darle mantenimiento de manera seguida. También para aumentar el tiempo de ordeño a la máquina, se les da a las cabras dieta a base de granos, melaza o caña para asegurar mejor producción de leche. Y es muy importante mantener un ambiente tranquilo, sin estrés y una buena rutina, o sea, ordeñar siempre a la misma hora del día. Esto porque cualquier situación estresante o dolorosa hace que se libere adrenalina que causa vasoconstricción y por lo tanto la oxitocina no va a poder llegar a las células mioepiteliales y la secreción de la leche se va a ver reducida. Mi nombre es Cintia Alfaro Flores, yo hablaré sobre la edad al primer parto y el peso vivo a los 7 meses. En cuanto a la edad del primer parto, pues tenemos que en lo genético se va a representar un 54%. Esto nos indica que pues la herencia es el factor principal de esta característica. En cuanto a los factores externos o del medio ambiente, este se representará con un 46%. Esto nos indica que esta característica tiene una heredabilidad alta, pero que las cuestiones o condiciones también tienen un gran impacto, ya sea el manejo, la alimentación y el ambiente. Como primer factor externo tenemos la alimentación. Este se da porque principalmente pues al comer normal pues se gana un peso y eso hace que haya un buen crecimiento y el crecimiento hace que haya una buena madurez reproductiva. Siempre se tiene que checar que haya una dieta adecuada en proteínas y minerales, ya que esta favorecerá a la entrada temprana de la madurez sexual, o sea, el celo. Pero si hay una deficiencia de que no se tienen los nutrientes necesarios o hay un mal equilibrio entre ellos, es normal que se retrase el desarrollo sexual por la deficiencia que genera. Como ejemplo tenemos una cabra sana, bien alimentada, esta puede presentar celo entre los 7 y 8 meses, mientras que una mal nutricionada puede tardar hasta el año o más del año en desarrollarse su madurez reproductiva. En cuanto al manejo reproductivo, ya que las cabras son estacionales, con su celo principalmente en otoño, esto quiere decir que si la cabra alcanza el peso y la edad fuera, ya sea que se atrase o se adelante en su temporada, este puede no entrar en celo hasta el siguiente ciclo. Algo que también hay que tomar en cuenta es el efecto macho, el cual consiste en la introducción al macho para estimular el celo, lo cual adelantaría la pubertad. En cuanto al ambiente físico y climático, como ya mencionamos antes, las cabras son estacionales, principalmente su ciclo en otoño, en los días cortos, ya que gracias a la regulación de la luz, esta regula la actividad hormonal reproductiva, lo cual favorece el celo. Algo también aparte es la temperatura, ya que las temperaturas extremas, ya sea tanto altas como bajas, causan un estrés, lo cual reduce la fertilidad o hace que se atrase su desarrollo reproductivo. También algo a tener en cuenta en el ambiente físico es la salud, ya que las enfermedades y los parásitos influyen, ya que estos pueden disminuir la fertilidad, principalmente si es una enfermedad o tiene una parasitosis grave, por lo que tiene que tener un buen plan sanitario el cual permita que estas no ocurran o no tan frecuentemente o que sean controladas para que la pubertad pues se dé en óptimas condiciones. Ahora hablaré un poco sobre la gestación. Esta tiene un promedio de 150 días y los factores que influyen en ella es la raza, el peso de la camada, el entorno y las condiciones de paridera, ya que dependiendo de esto, en el primer parto se pueden nacer de 1 a 2 crías, para que en partos posteriores en sí es normal que se presenten múltiples crías, llegando hasta cuartillizos. En la gestación, pues la progesterona producida por el cuerpo lúteo es quien la mantiene y esta disminuye drásticamente entre los 12 y 24 horas antes del parto. Yo soy María Ángela Aguilar Silva y les voy a hablar de la característica del intervalo entre el primer y segundo parto en las cabras. Esta característica es de baja heredabilidad, ya que cuenta con un 15% en el genotipo, quiere decir que no es muy alto, y el restante, que es el 85%, equivale o tiene relación con los factores ambientales que pueden llegar a interferir en la expresión de esta característica. Esta característica tiene una importancia principalmente para el productor.
Su importancia es que le permite saber al productor la eficacia reproductiva que presentan sus cabras, esto con la intención de reducir la cantidad de días vacíos lo más posible, ya que pues no es muy remunerado económicamente para el mismo productor y como las cabras son lecheras, necesita que éstas sigan produciendo esta leche y pues tengan la menor cantidad de días vacíos, como ya mencioné. Los factores ambientales que intervienen en esta característica, principalmente el más importante es la nutrición, ya que la cabra recién parida necesita tener una nutrición adecuada y si no la tiene o se presenta en una baja condición corporal, afecta el periodo de recuperación que ésta puede llegar a tener y por ende alargan pues sus intervalos entre cada parto. Es muy evidente, como ya mencioné en el caso de las cabras lecheras, esto principalmente porque como son lecheras, producen leche y el producir leche gasta demasiadas energías. Y aparte tienen que alimentar a sus crías y al perder estas energías pues no nos sirven de cierta manera, por lo que darle una alimentación adecuada, que tenga proteínas, nutrientes, que le dé energía, es fundamental para que esta misma pueda reponerlos, porque al gastar demasiadas necesita alguna forma de poder reponer todas esas energías y poder seguir con la producción, ya que si no se reponen estas energías, el cuerpo se gasta demasiado y los ciclos reproductivos se llegan a atrasar y el intervalo en que están los partos se puede hacer muchísimo más largo. Otro factor que interviene es el clima y la estación. La estación, me refiero a la estación del año. Esta estación es principalmente porque las cabras presentan un ciclo estral estacional, lo que significa que su reproducción se ve ligada mucho al fotoperiodo, es decir, a la cantidad de horas de luz presentes en ciertos periodos del año. Las temperaturas elevadas también, el clima, puede llegar a afectar a la cabra, ya sea provocándole mucho estrés por el calor, lo que nos afecta directamente a la fertilidad y a la disponibilidad del forraje. ¿Por qué la disponibilidad del forraje? Ciertos climas, ya sean más secos, lluviosos, pueden afectar la calidad de los forrajes, lo que hace que la cabra no reciba los suficientes nutrientes que necesita para poder recuperarse después del parto. Y esto no sea lo más óptimo para pues, el productor, porque el productor necesita que la cabra esté en sus mejores condiciones para seguir produciendo todos los productos que necesita. Otro factor que interviene es el manejo del rebaño. El manejo se refiere un poquito más al número de cabritos por parto. Se refiere a los aspectos de número de cabritos por parto, la sanidad que presenta la zona en donde está presente la madre, las crías, la higiene que se le da a la misma madre, la intensidad que tiene la madre al amamantar a sus crías, el sistema de producción. Estos factores intervienen y hacen que la cabra pueda llegar a tardar un poquito más en volver a ser fértil y poder volver a peñarse y volver con todo el ciclo. Por ejemplo, una cabra que ha tenido muchísimos partos o presenta alguna enfermedad o una deficiencia reproductiva puede necesitar un periodo de recuperación muchísimo más largo a comparación de una que está completamente sana y que no necesita pues tanto un periodo más largo. Esto, si se extiende el periodo de recuperación, pues puede presentar un poco de pérdidas económicas para el productor, ya que pues no es... no como tal pérdidas económicas, pero no sea lo mejor económicamente, ya que se busca no gastar demasiado, pero al mismo tiempo darle una buena calidad al animal. Otro factor que influye son las razas. Las razas me refiero más al entorno en el que se desarrollan, por así decirlo, ya que ciertas razas se desarrollan o se evolucionan en ciertos entornos de mejor manera que a comparación de otros. Se pueden relacionar al clima, la altitud, la disponibilidad del alimento y estas adaptaciones, estos cambios, estas evoluciones que presentan estas cabras por estas características que hay, hace que sean en ciertos grupos sean muchísimo más eficientes reproductivamente a comparación de otras que no presentan estas modificaciones. Un ejemplo son las razas Saanen y Alpina, que estas son muy comunes en zonas templadas o frescas, donde las condiciones son muy estables y se puede mantener un manejo muchísimo más controlado y verificar que estén en buenas condiciones. Otro ejemplo son la Nubia y la Toggenburg, que estas están muchísimo más adaptadas a ambientes más cálidos o más variables, los que le permite principalmente a estas tener una mejor capacidad reproductiva en ambientes a lo mejor no tan favorables o que no sean tan óptimos. Así que todos estos factores que mencioné tienen mucho que ver con la expresión de esta característica, ya que, como mencioné anteriormente, no se basa tanto en la capacidad de heredar, o sea, se puede heredar, pero no tiene mucho que ver con la heredabilidad. Se tiene que ver más con factores ambientales, ya que estos factores ambientales afectan al animal, hacen que el animal sufra ciertos cambios, por así decirlo, y esto puede afectar de gran manera la expresión de esta característica y pues no sea lo más viable o lo más recomendable para el gusto del productor. El peso vivo a los 7 meses es una característica principalmente dada por la genética. Tenemos que su genotipo tiene una expresión del 70% para esta característica, mientras que los factores externos o medioambientales tienen una participación del 30%. Esto hace que la heredabilidad de esta sea tan alta que se considera poco común. Bueno, aparte de la genética, algo que tiene influencia pues es la nutrición y el manejo, principalmente la nutrición. Como mencioné, algo que tiene mucho impacto, o más bien tiene el mayor impacto en esto, es la genética. Esto quiere decir, pues, por el tipo de raza y el propósito reproductivo. En razas pequeñas, el peso puede ser de 10 a 15 kilogramos. En razas de carne como la Boer,
de 30 a 40 kilogramos a los 7 meses. En la raza Boer, esta puede llegar a alcanzar sus 40 kilogramos antes de los 7 meses, gracias a su selección de crecimiento rápido y a la ganancia de masa muscular. En cuanto a las razas lecheras, pues ya que su propósito principal es el generar leche, su musculatura no es tan robusta como las de las razas de carne, lo que les da un peso menor y también crecen más lentamente. Otro factor a tomar en cuenta es el sexo, ya que los machos suelen tener un mayor peso que las hembras, estando en la misma edad, como se muestra en la imagen de la raza Boer. El macho es más robusto, tiene una mayor musculatura que la hembra. Y en sí, comparando las razas de carne con las de leche, en las imágenes podemos ver que pues en sí las de leche se notan más delgadas y las de carne pues tienen una mayor musculatura, lo que causa un mayor peso. Como factores externos o medioambientales que influyen en el peso, tenemos la nutrición, la cual es la de mayor importancia, ya que la calidad de la leche materna en los primeros meses y la alimentación post-destete pues determinan la velocidad del crecimiento. Una buena alimentación hace que tenga un buen peso, un buen crecimiento, y gracias a los minerales, proteínas que se dan en los forrajes y en los concentrados. La deficiencia de esta o tener una malnutrición reduce pues significativamente la ganancia de peso y esto también afecta a el desarrollo corporal. En cuanto al manejo reproductivo, el zootecnista, el médico, el dueño, deberá estar atento al momento del destete, la densidad del animal y el tipo del sistema en el que se van a basar, ya sea intensivo o extensivo, ya que este afecta al acceso del alimento. Un manejo que se dé bien, adecuado, va a garantizar un continuo crecimiento y una buena salud de las cabras, mientras que las prácticas que se den mal o que no se sepa bien administrar generarán una competencia por el alimento. Esto querrá decir que pues los más fuertes comerán más, mientras que los otros se quedarían atrás en el desarrollo y en el peso. Pues sí, habría una desigualdad. En cuanto a las condiciones ambientales, pues temperaturas extremas, tanto altas como bajas, alteran muchísimo. En un calor extremo, pues se reduce la ingesta y la eficiencia alimentaria. En la imagen de la cabra acostada en una mesa, pues esta sufría de deshidratación a causa del calor extremo. Esto pues hizo que, como se ve, estuviera débil y pues no se mueve, no tiene una buena movilidad, lo cual afectaría al llegar al lugar donde estaría el alimento, lo cual pues al no alimentarse bien o alcanzar, pues perdería peso. En cuanto al frío, este aumenta el rasgo energético para mantener la temperatura corporal. Esto quiere decir que las cabras que en sí no están genéticamente hechas para estos climas, pues ellas son las que más se afectarían en ellos, principalmente porque el gasto energético sería aún más mayor, por lo que al compensar eso, lo que iría a la masa muscular, o sea, el peso en sí, se desviaría a mantener la temperatura del cuerpo. Algo más a mencionar es el estrés ambiental, ya que un mal asentamiento puede provocar competencia, lo cual disminuiría el apetito y se retrasaría el crecimiento de estos y con ello pues habría tendrían una baja de peso significativa. En cuanto a la sanidad, pues la presencia de parásitos o enfermedades harán que haya una pérdida de nutrientes en los parásitos, porque pues estos en sí se alimentarían de esos nutrientes, se estarían como robando eso del organismo, y las enfermedades por una desdirección de la energía pues se desvía a la respuesta inmunitaria, lo cual reduciría esta ganancia de peso. Por lo que para prevenir esto se necesita un buen plan sanitario y antiparasitario para tener un desarrollamiento óptimo y alcanzar el peso deseado de la cabra. Buen día, yo soy Grecia García y voy a hablar acerca del peso vivo al parto. Este es de una heredabilidad moderada, ya que aunque el genotipo esté presente, depende más de factores ambientales que del genotipo en sí. Factores como lo son la salud, la alimentación y el tipo de parto que vaya a llevar la madre. Hablando de la salud, hablamos específicamente de la salud de la madre, ya que este es un indicador que nos dirá que el cabrito igualmente está saludable. Esto ayuda a que crezca de forma óptima teniendo un peso ideal. Para fomentar la salud de ambos, tanto de la madre como del cabrito, tendremos que aplicar vacunas
la madre sería vacunada con clostridio antes de dar a luz. En caso de que no sea así, tiene que aplicarse el clostridio a la cría una vez haya nacido. Esto es para evitar más que nada las enfermedades que impiden un desarrollo óptimo del neonato. Hablando de la alimentación de la madre en la etapa gestacional, al ser una parte muy importante del desarrollo del caprino, la alimentación que la madre lleve será clave para un crecimiento óptimo en el cabrito. La cabra gestante deberá contar con una dieta voluminosa para permitir que el rumen trabaje adecuadamente. La paja u otro tipo de pastura forma una dieta adecuada para que éstas tengan un buen rumen. Además, cabe recalcar que estas necesitan un solo tipo de dieta, ya que el cambio de alimento, en especial un cambio de alimento tan brusco, podría estresarlas y esto no sería algo favorable tanto para la madre como lo que le va a transmitir al cabrito. Por último, es importante mencionar que las proteínas y otros compuestos nitrogenados son primordiales para la producción de leche, alimento que una vez que haya nacido el cabrito va a consumir. Algo que determina mucho el peso de los cabritos es el número de cabritos por parto, ya que en un parto múltiple no pueden crecer tanto y se deben nutrir varios cabritos a la vez. A diferencia de un parto simple en el que solo se debe nutrir un cabrito, fomentará el crecimiento óptimo de este mismo cabrito, el cual nacerá solo. Igual mencionar que los neonatos machos por naturaleza suelen tener un mayor peso que las hembras, ya que la testosterona juega un papel importante en el desarrollo muscular del peso del mismo cabrito. Ahora, yo les hablaré acerca del tamaño de camada. Esta tiene una heredabilidad baja de un 16%, hablando en porcentaje genotípico, y un 85.5% en factores del medio ambiente. Ahora, la salud de la madre siempre se va a ver reflejada en el neonato, o al menos de forma relativa. Uno de los factores que podría influenciar el tamaño de la camada podría ser el sexo de la misma, ya que, por ejemplo, los cabritos suelen ser un poco más grandes que las hembras. Ahora, por lo general, una cabra suele tener en su primer parto entre 1 o 2 crías. Este se podría considerar su promedio. Sin embargo, es posible que la cabra pueda llegar a tener desde 3 o incluso hasta 4 cabritos en una sola camada. Esto ya sería un poquito más adelante y esta variable se ve afectada debido, por ejemplo, a la capacidad ovulatoria del animal o, por ejemplo, al tamaño uterino que éste llegue a tener. Otros factores que podrían alterar el tamaño de la camada sería, por ejemplo, la raza, ya que las razas enanas son más propensas a tener múltiples crías, a diferencia, por ejemplo, de las razas que se usan para la producción de leche. Ahora, hablando de factores medioambientales, tenemos, por ejemplo, una alimentación correcta de la madre. Ya vimos en presentaciones en diapositivas anteriores que la alimentación correcta le va a brindar los nutrientes necesarios a la madre tanto para su propio desarrollo como para el desarrollo de sus crías durante la gestación y una correcta producción de leche durante la lactancia. A esto se le va a agregar el manejo correcto de la madre, tanto de la madre como de la cría. Y un dato muy importante que debemos de tomar en cuenta hablando de la camada es que se debería de considerar mucho el mantenimiento sanitario, ya que así podríamos evitar, por ejemplo, afecciones que puedan provocar ya sea deficiencias alimentarias en la madre producto del estrés de esta propia afección o inclusive llegar a casos más agraviados que impliquen la pérdida de la propia camada, que esto implicaría un estrés en la madre y, por ejemplo, una pérdida económica hablando de la producción tanto de leche o de carne o dependiendo del parámetro que se busque en la propia cabra. Hablando del peso al nacimiento, tiene una heredabilidad baja, ya que si bien es completamente nulo que tenga que ver la madre y el padre con la cría, se determina más que nada por el medio ambiente en el que se encuentra el feto en el desarrollo. Los factores medioambientales mencionados anteriormente acerca del peso al parto son factores que influyen igualmente en el peso al nacimiento, pero igualmente existen otras variables como la edad de la madre al momento de quedar gestante, ya que la madurez del aparato reproductivo de la madre y su inicio de la actividad sexual es un factor importante. Se sabe que entre los 7 y 12 meses de edad es una edad ideal, ya que se encuentra en mejor estado de salud, además de garantizar un parto más seguro. Las condiciones climáticas también son un factor importante que determina el desarrollo del neonato. Un rango de 15 a 25 grados Celsius sería lo ideal, ya que son muy sensibles al frío al nacer. Además, es la fecha en que nacen los cabritos considerando el ciclo estral de la hembra, en el cual en el periodo otoño-invierno es cuando éstas suelen quedar gestantes.